Saludos aprendices. En esta ocasión vamos a conocer cómo realizar el proceso de tabulación de encuestas a partir de la metodología Likert. En pantalla podemos observar un diseño de un cuestionario Likert muy simple, que consta solo de dos afirmaciones. Con un conocimiento y un dominio básico de Excel podemos realizar este mismo formato en nuestras plantillas sin ninguna necesidad de explicarlo en este videotutorial. Por tal motivo vamos a avanzar directamente al diseño de fórmulas que nos permitan como tal calcular el resultado de un cuestionario Likert. Como bien sabemos, la metodología Likert no consta de preguntas sino de afirmaciones, como por ejemplo esta, en la que se afirma que los baños de una institución cualquiera están limpios. Entonces, la persona que está siendo encuestada debe reaccionar de acuerdo a esta escala de respuestas que le hemos presentado. Siempre, algunas veces sí, algunas veces no, algunas veces no y nunca. El proceso entonces para colocar estos números en el orden correcto comienza con saber si la afirmación que hemos realizado es positiva o negativa. Voy a borrar los números por un momento. En este caso, cuando analizamos la afirmación, los baños están limpios, la característica limpios del elemento de estudio nos dice que esta afirmación es positiva, es decir, se está diciendo algo bueno del elemento. En este caso, que los baños están limpios. Ahora, si la persona responde con la alternativa siempre, quiere decir que está totalmente de acuerdo con la afirmación, porque es la respuesta más positiva que podría dar, o bien la respuesta que nos muestra que el encuestado tiene una percepción favorable del elemento de estudio, es decir, los baños. Por lo tanto, aunque es algo flexible, manejaremos la escala Likert considerando que el mayor valor siempre se le dará a la alternativa de respuesta que muestre mayor favorabilidad del encuestado sobre la afirmación. En este caso, si el encuestado piensa que los baños están limpios, contestará entonces siempre. Es la respuesta más favorable que podría darnos. Por lo tanto, llevará el número 5. Y allí, si hemos respetado la jerarquía de las respuestas, comenzaremos a descender hasta llegar al número 1. Muy bien. Vamos inmediatamente a ver la afirmación 2 en este punto. Si notamos, es una afirmación con una connotación negativa. Dice así: la iluminación al interior de los baños es insuficiente. Ese calificativo que le damos de insuficiente a la iluminación de los baños, que es el elemento de estudio, nos dice claramente que es una afirmación negativa. Ahora, la alternativa de respuesta que tenemos es una escala en la que comienza con totalmente de acuerdo y termina con totalmente en desacuerdo. Ahora bien, si el encuestado piensa que la iluminación al interior de los baños es suficiente, es buena como tal, entonces él estará totalmente en desacuerdo con la afirmación que le hicimos, ya que en ella afirmamos que la iluminación al interior de los baños es insuficiente. Y como el encuestado piensa que es suficiente, responderá con totalmente en desacuerdo, siendo esa la alternativa de respuesta que indica mayor favorabilidad por parte del encuestado. Por lo tanto, en este caso, a diferencia del anterior, la respuesta totalmente en desacuerdo, que parecería la más negativa, termina siendo la que indica mayor favorabilidad del encuestado respecto a la afirmación. Entonces, iría con el número 5. Y entonces comenzaríamos a enumerar el resto en orden descendente. Muy bien. Debemos tener muy claro el establecimiento de los valores a cada respuesta en la escala Likert, para entonces proceder a la siguiente parte. Este cuadro, esta celda que hemos resaltado como tal, cumple una función sencilla. El encuestado va a marcar con una X la respuesta que él considere correcta o la que él considera que representa más o de mejor manera su criterio. Entonces, supongamos que la persona responde con una X, algunas veces sí, respecto a la afirmación los baños están limpios. Entonces, automáticamente esta celda debe ser capaz de arrojarnos el valor que ha sido seleccionado de la respuesta. De esta manera entonces vamos a comenzar con el diseño de la fórmula. Para tales efectos emplearemos la función si, que ya hemos manejado
en otros videotutoriales. Y como sabemos, es una función realmente muy útil. Igual, escribimos la función sí, luego abrimos paréntesis y comenzamos con la prueba lógica, que es el primer argumento. Excel tiene una particularidad, y es que él no va a resolver el ejercicio por nosotros. Primero lo resolvemos en nuestras mentes para luego resolverlo en la plantilla. Por lo tanto, debemos pensar ahora, ¿qué debo hacer o cuál es la prueba lógica para cumplir esta finalidad de que cuando coloque la X en este recuadro, automáticamente en esta casilla se refleje este valor? Pues muy sencillo, vamos a comenzar desde arriba. Entonces, la prueba lógica comienza así. Si la celda B5, que es donde debo colocar la X, en caso de que esté de acuerdo, es igual, abro comillas, ya que hay un dato alfabético, ¿es igual a qué? ¿Qué dato va en esa celda? La X. Es igual a X. Entonces, ¿qué sucederá? Vamos con el valor si verdadero. Si B5 es igual a X, sencillamente, Excel me debe colocar esta celda, o el dato que está en esa celda. En este caso, la celda A5. Muy bien. Aún no vamos a colocar el valor falso, porque lo vamos a dejar para el final. Y en su lugar vamos a proseguir con otra función sí, que cumple la misma lógica de la prueba anterior. Sencillamente, si B6 es igual a X, entonces el resultado o el valor verdadero sería A6, que es el valor numérico que corresponde a esa alternativa de respuesta. Seguimos la misma lógica. Si B7 es igual a X, entonces la respuesta sería A7. Lo mismo. Si B8 es igual a X, la respuesta verdadera sería A8. Y por último, si B9 es igual a X, la respuesta sería A9. Ahora, si viene el valor falso, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Si no se cumple ninguna de las condiciones, es decir, si no hay una X aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿qué debe salir en esta celda? La respuesta a esa pregunta es el valor falso. Sencillamente, si no hay ninguna X en todos esos cuadros o celdas, pues en este cuadro, el cuadro de la fórmula, tampoco debe haber dato alguno. Por lo tanto, vamos a colocar dos comillas que simbolizan nada en Excel. Sencillamente, ningún dato, ningún valor. Ahora, como bien sabemos, debemos cerrar o colocar tantos paréntesis de cierre como paréntesis de apertura hayamos colocado. Vamos a contarlos. Un paréntesis de apertura, otro, llevamos un tercero, un cuarto y un quinto. Por lo tanto, son 5 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Y el quinto se va a colocar en negrita para que ya sepamos. Listo. Excel nos indica que entonces podemos cerrar la fórmula. Vamos a presionar Enter. Muy bien. Si notamos, la celda nos arroja el número 4, ya que la X está en la afirmación, en la alternativa de respuesta, algunas veces sí, donde el número 4 es el valor que la representa. Vamos a borrarlo. Si borramos la X y nos quedamos sin X en todo el cuadro, debería aparecer sencillamente nada, el cuadro en blanco, como le dijimos a Excel. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Ahora probemos colocando la X en otro lugar. Vemos que automáticamente nos arroja el valor de esa alternativa de respuesta. Entonces, teniendo en cuenta ya la fórmula, solo procedemos a copiarla y a pegarla a la otra afirmación que tenemos en nuestra escala Likert. Muy bien. Abrimos la fórmula con F2 y vemos que automáticamente, ya que no dimos valor fijo a ninguna celda, nos está ajustando la fórmula a la afirmación 2. La probamos en todo caso para estar completamente seguros que sea correcta. Colocamos una X aquí y vemos que realmente nos refleja el valor indicado para esa alternativa de respuesta. Después de superada esta fórmula, vamos entonces a calcular la tabla resumen que tenemos en todo el centro de nuestras pantallas. En esta tabla tenemos 5 indicadores que calcular. El primero de ellos, o más bien los dos primeros, versan sobre el inicio y el fin de la escala. Es decir, dónde comienza, en qué valor y en qué valor termina la escala Likert. En este caso es muy sencillo. Vamos a emplear
la función mínimo para calcular el valor de inicio, ya que debemos calcular entonces el valor mínimo de la escala numérica que estamos manejando en nuestras alternativas de respuesta para hallar el valor de arranque de nuestra escala Likert. Ahora, como bien sabemos, el valor mínimo en esta escala es sencillamente 1, es el menor de todos. Entonces, vamos a multiplicar esa función por la cantidad de afirmaciones que tenga nuestro cuestionario. En este caso tenemos dos afirmaciones, la número 1 y la número 2. Por lo tanto, vamos a multiplicar el número mínimo por 2. Presionamos Enter y ya sabemos que nuestra escala comienza en 2. Ahora, ¿dónde termina nuestra escala? Sencillo. Ahora vamos a aplicar la función max. Allí vamos a seleccionar el mismo conjunto de números y él automáticamente nos va a calcular el valor mayor de ese conjunto de números, que en este caso es 5. Y de igual manera lo vamos a multiplicar por el número de afirmaciones que tenga nuestro cuestionario, en este caso 2. Así el resultado sería 10 para el final de nuestra escala o el valor máximo. De esa manera entonces sabemos que todas las respuestas de nuestro cuestionario van a estar en ese rango, entre el número 2, donde inicia la escala, y el número 10, donde finaliza. Ahora bien, vemos una tercera celda que se describe como PT. ¿Qué significa PT? Puntaje total. Es decir, para esta encuesta, ¿qué puntaje tiene de acuerdo a las respuestas que nos dio nuestro encuestado? Entonces, vamos sencillamente a hacer una suma, ya que este cuadro representa la respuesta de la persona en esa afirmación. Vamos a sumar todos esos mismos cuadros, es decir, de la afirmación 1, que es la celda B10, y el de la afirmación, ya que no tenemos más afirmaciones, solo 2, que está representado en la celda B19. Hacemos una simple suma y obtenemos el dato. Ahora bien, esta cuarta celda no es más que un cálculo de un porcentaje sencillo que nos va a ayudar a tener más claridad mental en cuanto a en qué lugar de la escala estaba ubicado nuestro encuestado o la respuesta que él dio, que en este caso sería 3. Porcentualmente no estaría ubicado en la escala de 2 a 10. Sencillamente dividimos PT entre el número máximo y así obtenemos el porcentaje. Es decir, si por ejemplo nuestro estudio versa sobre el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes de un lugar o los empleados de una empresa sobre los baños de las instalaciones como tal que posee la compañía o la institución educativa, sabemos entonces que están en un 30% satisfechos. Es decir, ya tenemos más claridad en cuanto al nivel de satisfacción que tienen esas personas, esos usuarios. De esta manera entonces vamos para la quinta celda, la cual hemos llamado QL, que significa sencillamente quintil. Un quintil no es más que la quinta parte de algo. La quinta parte, no es más que eso. Sencillamente la quinta parte. Es decir, si tenemos una torta y la partimos en 5, cada parte, cada fragmento es un quintil. Es un término muy utilizado sobre todo en estudios de economía y en estadística en general. Entonces, en este caso vamos a partir la escala de 2 a 10 en 5 partes iguales y cada una se llamará quintil. Y entonces, de acuerdo al PT, al puntaje total que haya obtenido la persona encuestada o el grupo de personas, ya que al final haremos varias encuestas Likert, muchas como tal, entonces, de acuerdo a ese puntaje total, vamos a ubicar a la persona en un quintil determinado de satisfacción al cliente. Ahora, primero, antes de configurar la fórmula, debemos determinar el rango de cada quintil. De esta manera, vamos a proceder. Comenzamos calculando la cantidad de datos que tenemos entre el inicio de nuestra escala Likert y el valor final. Entonces, sabemos que el valor final es 10 menos el valor inicial que es 2. Tenemos 8 datos como tal en esa escala. Ahora, sencillamente, como tenemos claro el concepto de quintil,
si nuestra torta como tal mide 8, solo debemos dividirla entre 5. Así de sencillo. De esta manera vamos a saber cuál es la longitud o el tamaño del rango de cada quintil. Es decir, cada quintil va a tener 1,6 datos. Así de sencillo. Entonces, vamos a comenzar con el dato de inicio, que es el número 2. A ese dato de inicio debemos sumarle 1,6, ya que es la longitud que tiene cada quintil. Y de esta manera sabemos que el quintil 1 va de 2 a 3,6. Quintil 1. Muy bien. Y entonces comenzamos a sumar este fragmento, el 1,6, a cada una de las partes. Ahora, el quintil 2, sabemos que inicia en 3,6. Le añadimos el 1,6 y sabremos entonces hasta dónde llega. Así también hacemos con el quintil 3. Sabemos ya que inicia en 5,2. Entonces, le añadimos el fragmento o su longitud y sabemos hasta dónde llega. Entonces ya llevamos quintil 1, quintil 2 y quintil 3. Vamos para el quintil 4. Inicia en 6,8, le añadimos su longitud y sabemos que llega hasta 8,4, el quintil 4. Y vamos para el último quintil, que como bien sabemos, nuestra escala Likert tiene como valor máximo el 10, es decir que este quintil debe terminar en 10. Comienza en 8,4 y debe terminar en 10. Vamos a ver si es verdad. 8,4, que es el valor de inicio del último quintil, le sumamos su longitud y efectivamente vemos que termina en 10. Entonces, de esta manera, vemos que es posible distribuir esa escala en 5 partes, cada una de las cuales se llama quintil, y saber que entre más alta esté la puntuación de la persona, es decir, entre se ubique en un quintil más alto, quiere decir que está más satisfecha con el servicio de baños de la institución que estamos estudiando en este ejemplo hipotético. Ahora bien, vamos entonces a desarrollar nuestra fórmula. También para esta vamos a emplear la función sí, solo que vamos a anidarla con otra función. ¿Por qué? Porque sencillamente, para definir cada quintil, necesitamos entonces dos pruebas lógicas. Y ya que la función sí no nos da la posibilidad de hacer dos pruebas lógicas al mismo tiempo, debemos hacer uso de la función y anidada en la función sí. Entonces, de inmediato anidamos esa función en la anterior y comenzamos a armar nuestras dos pruebas lógicas, en este caso para el quintil 1. Entonces, vamos a tomar como valor de referencia el puntaje total, esa casilla, puntaje total, que en este caso es la celda F7. Le decimos a Excel que si F7 es mayor o igual a 2, que recordemos es el inicio de nuestra escala, el número mínimo. Si como tal F7 es mayor o igual a 2 y al mismo tiempo F7 es menor, y entonces vamos a el valor de finalización del quintil 1, que es 3,6. Entonces, si F7 es mayor o igual a 2 y al mismo tiempo es menor a 3,6, entonces, si está en ese rango, ¿qué debe suceder? Allí vamos a cerrar la función y vamos a colocar el valor verdadero. Sencillamente le vamos a decir a Excel que no coloque el dato Q1, es decir, que de inmediato al ver Q1 sabemos de antemano que está en ese rango, entre 2 y menor a 3,6, así de sencillo. Ahora, vamos con punto y coma y no vamos aún a diligenciar el valor sí falso, sino que vamos a añadir otra función sí y otra función y, porque ahora vamos a definir el quintil 2. Entonces, sabemos que si bien no incluimos a 3,6 en el quintil 1, ya que decimos que el quintil 1 llega o parte de 2 y llega a ser menor a 3,6, aún no hemos incluido a 3,6. Entonces el quintil 2
Es muy sencillo. F7, si es mayor o igual a 3,6, y que al mismo tiempo F7 sea menor, y aquí entonces vamos a 5,2, que es el dato que calculamos ya. Muy bien. Y así seguimos la misma secuencia para el resto de los quintiles que vamos a hacer aquí en pantalla. Sencillo, entonces cerramos la función y colocamos el valor si verdadero, que en este caso sería Q2, y nos vamos entonces al quintil 3. Entonces sería, si F7 es mayor o igual a 5,2 y al mismo tiempo F7 es menor a 6,8, entonces que Excel me arroje este dato, Q3. Vamos para cuartil 4. Si F7 es mayor o igual a 6,8 y al mismo tiempo F7 es menor a 8,4, quiere decir que estamos ubicados en el cuartil 4. Por lo tanto, el valor si verdadero debe ser Q4. Vamos para el último quintil, que es el 5. Arranca entonces con que F7 es mayor o igual a 8,4 y que al mismo tiempo F7 es menor, y en este caso es menor o igual, ya que debemos incluir el 10, es menor o igual a 10. Así de sencillo. Entonces, el valor si verdadero para esa afirmación o para esa prueba lógica sería Q5. Ahora sí vamos con el valor falso. Aquí no hemos cerrado todavía la función y debemos hacerlo siempre, porque si vemos la estructura no nos está arrojando los argumentos de la función sí, sino de la función y. Entonces debemos cerrar aquí la función y para que acá sí nos enmarque la estructura de la función sí. Entonces ya ahora sí iríamos para el valor si falso. ¿Cuál sería el valor si falso? Si el dato que está en esta celda no se ubica ni en el quintil 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ¿qué quiere decir? Que no hemos colocado un dato aquí, o que el dato sencillamente está por fuera de la escala, del rango. Entonces, para esos casos, sencillamente que la celda no quede en blanco. Así nos debe quedar la celda en blanco, que se representa por dos comillas seguidas, sin ningún espacio, porque recordemos que el espacio en Excel es un carácter. Entonces, contamos cuántos paréntesis hemos abierto y que no hemos cerrado. Hemos abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿cuántos hemos cerrado? Hemos cerrado 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que debemos cerrar 5 para completar los 10 de apertura. 1, 2, 3, 4 y ahora se debe colocar en negrita el último, 5. Es decir, que ya podemos presionar la tecla Enter con toda confianza. Lo hacemos si vemos que entonces, para este caso, en el que el puntaje es 3, sencillamente está ubicado en el quintil 1. Así de sencillo. Porque recordemos que el quintil 1 va de 2 a menos de 3,6. Entonces, el valor 3 sí está ubicado en el quintil 1. Vamos a cambiar las respuestas. Digamos que la persona, en este caso, respondió 4 aquí y 5 acá. Entonces, automáticamente vemos que nos ubica a esta persona con un valor 9, que es 4 más 5, con 90% de satisfacción, y ubicada en el quintil 5, que es el quintil de mayor satisfacción. Entonces, de esta forma podemos medir como tal esa variable, satisfacción, que es una variable muy utilizada al momento de calificar cualquier servicio o producto. Entonces, realmente es muy útil esta escala para nosotros. Ahora, hemos realizado, digamos, una tabulación micro, porque solamente la hemos aplicado para un formulario, para una sola encuesta.
Pero la medición de la variable satisfacción no se va a basar solo en la aplicación de una encuesta, es decir, lo que diga una sola persona, sino que digan muchos, cientos, miles, millones de clientes. Por lo tanto, ya que estamos en un videotutorial, vamos sencillamente a aplicarla con 2. Es decir, vamos a hacer una tabulación macro con la aplicación de 2 encuestas, pero en realidad real sabemos que son muchas más. Entonces, presionamos la pestaña, vamos a mover o copiar, colocamos o habilitamos la opción de crear una copia, mover al final y ya damos a aceptar, presionamos allí. Colocamos Likert 2, es decir que esta es otra encuesta que se aplicó. Ya tenemos todas las fórmulas, ya que es una copia del original, entonces no hay que volver a hacerlas. Cambiamos la respuesta porque sencillamente esta persona pensaba distinto a la anterior. Es decir, mientras la persona 1 respondió 4 en la primera afirmación y 5 en la segunda, la persona 2 respondió 5 en la primera afirmación y 1 en la segunda. Es decir, mientras el primero tuvo un puntaje de 9, esto tuvo un puntaje de 6. Ahora, si nos piden la opinión general de nuestros clientes, que en este caso son solamente 2 clientes, sobre el servicio de baños de nuestra institución, debemos entonces promediar esos puntajes y ubicarlos de una manera gráfica para que sea más comprensible aún para el público al cual estemos presentando este dato. Para estos efectos, vamos a crear una nueva hoja que se va a llamar Likert tabulación o Likert promedio, Likert total. El nombre como tal se lo damos nosotros mismos. Ahora, en esta pestaña Likert tabulación vamos a colocar estas 3 casillas. La casilla de puntaje total, la de porcentaje y la de QL. Entonces copiamos de la hoja anterior las casillas, las pegamos acá y entonces vamos a mirar realmente qué debemos asignarle a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, el puntaje total de la aplicación de la encuesta o formulario a todos nuestros clientes pueden ser 100, 1000, 3000, 1.000.000. En este caso, sencillamente son 2. Entonces, utilizamos la fórmula promedio. La función promedio nos permite, a partir de un conjunto de datos, sacar un promedio aritmético. Entonces, colocamos allí el dato de el puntaje total de la primera encuesta aplicada, punto y coma, que es el separador. Vamos para el segundo dato, nos vamos a la segunda pestaña, colocamos el puntaje total de esa encuesta. Cerramos con paréntesis y presionamos la tecla Enter. Listo. Entonces allí vemos que nos dio un promedio de 7,5, ya que la primera persona tuvo un puntaje de 9 y la segunda de 6. Entonces es un promedio aritmético sencillo. Lo mismo vamos a hacer con el porcentaje. Un promedio. Vamos al porcentaje de la primera persona, punto y coma, y al porcentaje de la segunda. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Sencillo. Entonces ya sabemos que el puntaje total de la aplicación de las encuestas, puntaje promedio más bien, podemos cambiarlo aquí, sencillamente puntaje promedio. Vemos que es 7,5 y que está representado en un nivel de satisfacción de 75%. Ahora, ¿en qué quintil lo ubicaríamos? Fácil. Vamos a copiar la fórmula que ya establecimos. Entonces, aquí sencillamente, Control C, vamos a la otra pestaña y Control V. Listo. Como vemos, el quintil 4 está ubicado entre 6,8 y menos de 8,4. Y ahí está nuestro valor promedio. Entonces, es correcta la afirmación de que está en el quintil 4. Ahora bien, debemos graficar como tal esos datos. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a seleccionar entonces las celdas A2 y B2. Es decir, el puntaje promedio con el resultado que se obtuvo. Vamos a ir a la ficha Insertar y vamos a emplear este tipo de datos como tal, que son datos radiales, gráficas radiales, perdón.
En ella vamos a utilizar este tipo, que es un radial con marcadores, el cual nos va a permitir ubicar el puntaje promedio en la escala de 2 a 10 que nosotros hemos creado para este cuestionario Likert. Pero antes de que eso suceda debemos configurar este gráfico. Entonces de esta manera vamos primero a reducir un poco el zoom, luego a hacer más pequeño nuestro gráfico. Y lo que es más importante, vamos entonces a proceder a definir la escala. Si vemos aquí nuestra escala está sencillamente ubicada o va de 0 a 8 cuando realmente nuestra escala va de 2 a 10. Eso es muy fácil de corregir. Vamos a ubicarnos aquí en este eje, en el eje vertical. Presionamos clic derecho y vamos a la opción dar formato al eje. En este momento nos aparecerá la opción de configurar el número de inicio de nuestro eje y el número máximo. Como bien sabemos, el número de inicio es 2 y el número máximo es 10. Ahora también nos va a permitir determinar en cuántas unidades va a avanzar ese eje. Si vemos aquí, el eje va de 2 a 10, pero va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. No queremos eso. Queremos que vaya de 1 en 1. Por lo tanto, en las unidades le colocamos en la opción de mayor el número 1. Así de sencillo. Y entonces vemos que la escala ya va de 2 a 10 y va de 1 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora debemos eliminar como tal estos datos de aquí, ya que pueden confundirnos y no cumplen ningún papel en realidad. Para esos efectos damos clic derecho sobre el gráfico, vamos a seleccionar datos y vamos a presionar editar en la casilla del eje horizontal. Si notamos, no tenemos y tampoco queremos tener un eje horizontal en esta gráfica. Entonces, presionamos el botón editar y colocamos cualquier celda que esté en blanco y que sabemos que vamos a dejar en blanco. De esta manera, el criterio nos va a quedar en blanco. Y si ven, ya ha desaparecido o ya han desaparecido esos datos que queríamos eliminar. Presionamos aceptar y entonces solo procedemos a aumentar un poco el tamaño de la letra, a empequeñecer un poco más nuestro gráfico. Y entonces, como podrán ver, hemos terminado, ya que el puntaje promedio ha quedado ubicado perfectamente en nuestra escala Likert, que va de 2 a 10. Aquí está, puntaje promedio. Y si vemos, el punto está ubicado perfectamente entre 7 y 8, es decir, en 7.5, como nos indica el mismo Microsoft Excel. Entonces, aprendices, realmente es una lección muy importante. Los cuestionarios Likert son ampliamente utilizados en el mundo, son fáciles de tabular, de aplicar. En realidad es una lección importantísima para todo tecnólogo, para todo profesional en general. Entonces, apropiémonos de estos conocimientos, practiquemos lo visto en este video tutorial, ya que sin práctica el conocimiento no se va a desarrollar. Y también debemos tener en cuenta que existe otro video tutorial en el que podemos ver cómo diseñar y manejar un formato de tabulación tradicional para preguntas abiertas y preguntas cerradas, que es el video tutorial llamado Ejercicios TIC 3 en números romanos. Entonces, allí veremos cómo realmente tabular de manera tradicional preguntas abiertas y cerradas. En este vemos cómo tabular afirmaciones Likert. Entonces, ha sido un gusto para mí. Recuerden, les habló Andrés Durán, su instructor, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.